Buenas tardes y bienvenidos a esta primera prueba piloto de los informativos de Recorte Cero. Llevamos ahí unos meses macerando la idea de hacer unos informativos donde las inscritas e inscritos de Recorte Cero pudieran conocer las posiciones políticas, nuestras propuestas de acción y también plantear todas sus propuestas, iniciativas y demás. El otro día nos reunimos y hemos decidido lanzarnos a hacer hoy esta primera prueba en vivo, porque el movimiento se aprende caminando. Por eso, y de entrada, antes de empezar, os propongo que si os parece bien, vayáis tomando todos nota, ¿vale? De todo aquello que veáis, que creáis que se puede mejorar, lo que os guste y lo que no, ¿vale? Para que luego lo podamos tener en cuenta y que el próximo informativo salga mejor todavía. Lo que proponemos es dividir esta hora de informativo en 3 espacios. La primera, vamos a dedicar unos 20 minutos a exponeros varios temas de actualidad. A continuación dejaremos 10 minutos para exponeros y presentaros nuestras propuestas de acción. Y luego tenemos 30 minutos para todas aquellas cuestiones que queráis preguntar, opinar, proponer sobre el mismo desarrollo de este informativo, sobre su contenido o sobre cualquier otra cuestión que afecta a Recorte Cero. Y vamos a empezar con un tema de primera línea, la política de Trump. No tenemos a otro que sino al compañero Andreu Romaní, ¿vale? Muchos lo conoceréis, pero quien no sepa quién es, el compañero Andreu formó parte de la coordinadora fundacional de Recorte Cero. El compañero es maquinista, reside actualmente en Galicia y, bueno, se ha preparado una intervención para poder presentarnos qué línea de actuación tenemos que llevar ante la política de Trump en España. ¿Qué os puedo contar sobre Estados Unidos? Pues que este año ha empezado fuerte. Ha empezado con la intervención de Estados Unidos a Venezuela. Eso ha sido la carta de presentación de Trump. Y desde entonces, pues digamos que no ha parado. Ha amenazado a Groenlandia, ha amenazado a Cuba, ha amenazado a Irán. De hecho, ahora mismo tiene desplegado en Irán la misma fuerza que había desplegada cuando la guerra de Irak. Y sus últimos titulares, pues son, por ejemplo, que Trump aconseja a Ucrania sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia rápidamente. O Trump afirma que Cuba es una nación fallida. O Trump afirma que muy pronto tomará una decisión sobre una venta de armas a Taiwán. Pues bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que Trump no está loco. Trump es la cabeza de un sector que las llamaremos las élites norteamericanas, es donde está el sector militar industrial, que tienen un proyecto, tienen un plan y un equipo para llevarlo adelante. Tiene un objetivo a 100 años vista y entonces pues ellos están trabajando en ello. Es una oligarquía y Trump está delante. Su objetivo es imponer una dictadura mundial en el que los intereses yanquis imperen por la fuerza, donde no haya negociaciones ni alianzas, solo vasallos. O sea, el mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual había distintas instituciones donde ellos mandaban, pero de manera colectiva, pues se ha acabado y ahora ellos mandan, ordenan de tú a tú, yo estando arriba y tú abajo. Lo que nos han dejado claro es que para ello están dispuestos a poner en peligro la paz, amparar genocidios, atacar la soberanía de los países para apropiarse de sus recursos, deslegitimar la legalidad internacional y también atacar a su propio pueblo, como ha ocurrido en Minneapolis. Esta política imperialista no es ajena a nuestro país. A nosotros nos afecta de forma directa. Como miembros de la Unión Europea, estamos sistemáticamente atacados y ninguneados. De hecho, toda la Unión Europea, toda la ultraderecha que está saliendo desde hace ya un tiempo, esta internacional de ultraderecha, obviamente está creada y financiada para dividirnos y debilitar la Unión Europea. Bueno, todo esto se hace, ¿para qué? Pues para entrar y explotarnos mejor, acabar
con todas con las luchas de mejoras de condiciones de vida, de derechos humanos, todo lo conquistado, pensiones, sanidad pública, educación pública, derechos de la mujer, LGTBI, de los emigrantes, todo eso se lo tienen que cargar para explotarnos mejor. Pero bueno, aunque su política es peligrosa y agresiva, no nos tienen que intimidar. Ellos están así porque están a la defensiva. En la última década, Estados Unidos solo ha hecho que retroceder. Han perdido peso en lo económico y en lo político. Cuando nos unimos, retroceden. Y lo que ha sucedido es que tanto China como países del tercer mundo, capitaneados por los BRIC, les han arañado cantidad de mercado y de porcentaje en el Producto Interior Bruto mundial. Entonces, Estados Unidos, digamos, el peso que tenía hace 50 años al que tiene ahora no es ni la mitad. Están perdiendo peso y están en retroceso, pero siguen siendo fuertes. Ahí cuando Netanyahu quedó aislado en la ONU, se vio pues, que tuvieron que firmar un alto al fuego. Obviamente fue un alto al fuego que lo que ha hecho es salvar muchas vidas, pero no es un alto al fuego real. Entonces, cuando nos hemos unido, ellos tienen que hacer pasos para atrás. Cuando Europa, por ejemplo, ha respondido a las amenazas de Groenlandia, se han desdicho de sus pretensiones, ¿no? Primero querían comprar Groenlandia, luego la iban a invadir. De hecho, los propios groenlandeses, que siempre habían tenido aspiraciones independentistas, al ver esa situación, lo que han hecho es decir, mira, preferimos ser una autonomía de Dinamarca que una colonia de Estados Unidos. De hecho, ayer fue el rey de Dinamarca a Groenlandia y lo recibieron con aplausos. Eso es lo que provoca la política de Trump, que la gente se una. Entonces, nada, nosotros desde Recorte Cero decimos que ahora es el momento de la unidad, que es imprescindible que nos unamos el máximo de países, de organizaciones, de partidos, de profesionales, ante la política de Trump, que haya una unión de lo sindical, a lo cultural y a lo político. Y es el momento de promover la unidad en todos los terrenos, en la defensa de la paz, en la defensa de las pensiones, de la sanidad, y por eso hoy también es el momento de buscar la unidad electoral que haga frente a estos proyectos. Y nada, pues yo lo que os quería decir de la situación internacional y nacional, pues eran estas palabras. Pues muchas gracias, Andreu, por tu presentación, ¿vale? Ahora voy a dar paso a Nuria Suárez, ¿vale? Que nos va a exponer nuestra alternativa con la vivienda. Si os acordáis, pues dijimos que en este año anterior hemos llevado dos grandes campañas, el blindaje constitucional de las pensiones y la defensa de la paz, ¿vale? Que con el nuevo salto que está proponiendo Andreu, y ahora Nuria pues va a presentarnos la alternativa que proponemos llevar con el tema de la vivienda. Creo que no hace falta presentarla mucho, todos la conocemos, es nuestra cabeza de lista desde la Fundación de Recorte Cero. Y bueno, Nuria, cuando tú quieras. Para empezar, creo que casi no hace falta ni deciros que la vivienda, pues ahora mismo es el factor principal de desigualdad en nuestro país, el factor principal de empobrecimiento. Para grandísimos sectores de la población, pues se ha vuelto inalcanzable. El precio de la vivienda, sea en alquiler o sea en hipoteca, puede suponer el 60, el 70, el 80, el 90, el 100% o el más del 100% de la renta que percibe una familia o una persona. Y especialmente es un problema que desde luego hay un sector, especialmente uno, que le afecta directamente o casi totalmente, que es la juventud. ¿Qué dice Recorte Cero con respecto al problema de la vivienda? Lo primero que decimos es que es un problema que tiene responsables y tiene unos responsables principales y que no son todos los propietarios de vivienda, lo que a veces se suele decir en las manifestaciones, el rentismo. Eso no es así, sino que decimos que hay unos responsables principales que son la gran banca, los grandes fondos de inversión, las grandes inmobiliarias, porque son los que tienen capacidad para influir y determinar el precio del mercado.
Si un pequeño propietario de un piso de 2 le diera por subir el precio de su vivienda a 3.000 euros, pues no se la alquilaba y punto. Quienes tienen, por la cantidad de pisos que tienen en propiedad, son los grandes tenedores de vivienda, los que poseen cientos y miles de vivienda, que, como os decía, son gran banca, grandes inmobiliarias y grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitre. Decimos que es un error plantear en el mismo, como se dice popularmente, en el mismo saco a grandes tenedores con pequeños propietarios. Es un error que lo que hace es que en vez de aislar el problema, lo amplía. Y eso a la hora de luchar siempre es un error completo. Bueno, a la hora de luchar y creo que a la hora de cualquier cosa, ¿vale? Pero además de que es un error evidente, divide al pueblo. Porque al fin y al cabo, pues una persona que tiene un piso o 2 pisos forma parte del pueblo, igual tiene algo más de otra persona que no tiene piso, pero desde luego no forma parte de los grandes propietarios, ni de los monopolios, ni de los que concentran la riqueza. Es, por lo tanto, un error y además divide y enfrenta a la gente situar que el problema está en todos los propietarios. Eso es lo primero que decimos. Lo segundo que planteamos es que el problema de la vivienda tiene alternativa y que además es factible, completamente factible. Tiene una alternativa en lo inmediato, en lo que son medidas inmediatas, para las cuales hay muchas, desde topar y limitar por ley el precio de los alquileres, hacer una ley de alquiler que proteja a los inquilinos, prohibir la venta de vivienda a los extranjeros a no ser que sea para residencia, que haya un alquiler social. Todo eso son medidas factibles y que ayudan en lo inmediato. Pero lo que hace falta, sobre todo, es una alternativa principal. Y eso es la creación de un parque público de vivienda asequible que regule, porque es lo que regula el precio. Os voy a dar solo un dato, ¿vale? ¿Cuánto parque público de vivienda hay en Francia? 4,5 millones. ¿Cuánto parque público hay en España? 500 000 de viviendas. Las viviendas en España en régimen de parque público apenas llegan al 2% sobre el total. Ese es el problema estructural que hay. Ese es el problema que desprotege la vivienda y que lo que hace es que el precio de la vivienda fluctúe como le dé la gana a los grandes monopolios y a los grandes banqueros. Pero este problema, esta alternativa que decimos recorte cero, es factible. Decimos, no solo es factible, es que es rentable. Es rentable, vamos a hablar primero en un término social, porque lo que hace es solucionar el problema que hoy en día tienen millones de familias, de personas y de jóvenes. Pero es rentable porque crea empleo productivo. Y es rentable porque esas viviendas en alquiler lo que hacen es repercutir y, por lo tanto, que se amortice esa inversión y a partir de ahí se genere riqueza. ¿Cómo se hace esto? Me acuerdo que esto en Recorte Cero, la coordinadora, lo comentamos y algunas compañeras y compañeros decían, pero esto es factible hacerlo porque la vivienda ahora mismo no depende del Estado, sino que es una competencia municipal, porque hay competencias autonómicas, porque hay competencias y hay competencias y hay competencias. Dijimos, lo que hay que hacer es crear una empresa estatal que construya o reforme empresa y cree ese parque público. Pues bien, os tengo que decir una cosa que no sé si la conocéis, pero es pública, está en la hemeroteca. Esta alternativa nosotros la hicimos pública aproximadamente en la primera mitad del año 2024 y esta alternativa pues se la ha copiado el gobierno. No nos importa, ¿eh? Quiero decir que nos parece bien que se copie el gobierno alternativas si son buenas. De hecho, si luego os propongo, si tenemos espacio en esa media hora que ha dicho Adrián, podemos ver un enlace donde nosotros explicamos nuestra alternativa para la vivienda, por ejemplo, en el 20 minutos, creo que es de junio del 24 y en algunos periódicos más. Y luego veremos cómo Pedro Sánchez, a finales del 24, principios del 25, da ahí la gran noticia de que va a crear una empresa pública para crear un parque público. Pero, evidentemente,
¿Es lo que está haciendo el gobierno lo que nosotros proponemos? No. Ha cogido una cosa que es un método, un medio, un camino, pero claro, aquí hay dos cosas que son imprescindibles aclarar, que desde luego no es las que está llevando adelante esa empresa pública del gobierno. Y hace referencia a dos cosas, y con esto por el momento acabaré de hablar de la vivienda. Lo primero es alquiler asequible. ¿Qué es alquiler asequible? Porque evidentemente el precio de la vivienda se ha disparado tanto que, como claro, en Barcelona pues ahora mismo cualquier piso te vale 1.000 y pico euros, pues te hablan de un alquiler de 800 euros y comparativamente es asequible. Pero no, asequible, lo que decimos recorte cero, es que como máximo esa vivienda sea el 30% del salario mínimo interprofesional. Es decir, si ahora mismo el salario mínimo interprofesional son 1.221 euros, una vivienda de 60 metros para una persona tendría que costar como máximo 370 euros de alquiler. Eso es precio asequible. Eso es un alquiler asequible o una hipoteca asequible. Algo que se corresponda con el 30% del alquiler, de la renta de una persona, o si es una vivienda más grande, entonces tendrá un precio mayor porque será para más personas. Pero ese es el criterio. Entonces, que no nos hablen de precio asequible. Precio asequible se llama 30% de la renta. Segunda cuestión, ¿qué cantidad de vivienda? Porque claro, para, digamos, llegar a un parque público en España medianamente que realmente regule el precio, pues significa como mínimo llegar a un 10%, como hay en muchísimos países europeos. Claro, eso significaría ponernos en pasar de 500.000 a 2,5 millones de vivienda. Vale, fijemos un objetivo más inmediato. Vamos a fijar un objetivo, por ejemplo, de duplicar el parque público actual, hacer 500.000 más de vivienda en una etapa, evidentemente. Puede ser 5 años, incluso una década. Una década no os creéis que es demasiado. Claro, evidentemente sabéis cuánta vivienda está ahora mismo la empresa estatal del gobierno promocionando. Pues hablan, por ejemplo, de 1.600 viviendas. Evidentemente esto es una ridiculez. Entonces, es evidente que la alternativa que planteamos recorte cero no solo es justa, sino que es rentable. Es tan factible que el mismo gobierno se ha apropiado la idea, pero atención, hay que fijar un objetivo de cantidad suficiente para regular el precio y segundo, hay que fijar otro número, que es ¿qué es asequible? Asequible es el 30%. Pues hasta aquí hoy nuestra alternativa y nuestra posición ante el tema de la vivienda. Gracias, Nuria. Y ahora vamos a ver también el tema de las elecciones de Aragón y la unidad de la izquierda, ¿vale? Muchos de aquí seguramente sabéis que hemos estado en las elecciones de Aragón apoyando, y eso quién mejor que presentarlo que la compañera Alua, es de la coordinadora, es aragonesa de pura cepa y ha sido una de las principales portavoces de Recorte Cero en esta campaña y nos va a explicar las elecciones de Aragón. Entonces, Lua, cuando quieras. Buenas tardes. Es necesaria la unidad y el entendimiento entre las izquierdas. Esta es la primera enseñanza que os quiero hacer llegar de las elecciones de Aragón, también de las de Extremadura. 2 elecciones que han abierto un nuevo ciclo electoral que se prolongará a lo largo del 2026 y en principio hasta las generales del 27. Un ciclo en el que, como acaba de explicar Andreu, nos jugamos que las políticas de Trump se impongan en nuestro país, ni más ni menos. No es cierto que el problema principal sea que aumente el bloque de la derecha. Es muy mala noticia que Vox haya aumentado en diputados y votos, pero lo ha hecho sobre todo a costa del PP. El problema está en la desmovilización de una parte importante del voto de izquierdas, pero ha habido 2 candidaturas que, sin embargo, han tenido un gran éxito. 2 candidaturas a las que Recorte Cero hemos apoyado, Unidas por Extremadura y la Chunta, que han duplicado sus resultados. ¿Por qué? Ambas han tenido como rasgo común la búsqueda de la unidad, y es la primera razón por la que las hemos apoyado. En Extremadura estaba más claro. La candidatura aunaba a Podemos, Izquierda Unida,
y tenía el apoyo de Sumar y de otras fuerzas como nosotros mismos. En Aragón lo hemos tenido más difícil porque se han presentado Izquierda Unida, Podemos y la Chunta por separado. Pero dentro de esta situación, la Chunta ha trabajado desde el principio por la unidad y ha contado con el apoyo de 7 fuerzas: Equo, Partido Verde, Estado Aragonés, Recortes Cero, además de contar con el respaldo de fuerzas de otras autonomías como Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca, además de otros apoyos que Recortes Cero hemos aglutinado en el manifiesto que publicamos en el Periódico de Aragón, de profesionales de la cultura españoles y aragoneses. Hay que promover la unidad, esa es la enseñanza. Deciros también que además de este manifiesto, Recortes Cero hemos llevado una campaña muy intensa en 11 poblaciones, con carpas, reparto de folletos, pegadas. Hemos estado participando en actos y mítines con los compañeros de la Chunta, con intervención de 3 candidatas y candidatos que llevábamos en las listas en Huesca, Teruel y Zaragoza. Por último, daros las gracias por el apoyo que hemos recibido de las coordinadoras y de los miembros de Recortes Cero para financiar la campaña, porque como siempre hacemos, pues nos hemos autofinanciado. Gracias. Gracias a ti, Lua. Y bueno, ya habéis visto que teníamos también a Spiderman ahí en Aragón. O sea que con eso, ¿cómo no íbamos a conseguirlo? Y ahora doy paso a Noé Edo, ¿vale? Que va a hacer una intervención sobre el tema de la cultura, ¿vale? Para quien no lo conozca, Noé es valenciano. Forma parte también de la coordinadora estatal de Recortes Cero. Y él es de Mislata. De hecho, en Mislata es el ayuntamiento donde tenemos, cogiendo el hilo de lo que decía Lua de la unidad, pues ahí compartimos un concejal con Podemos y Compromís. Entonces, aunque no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del tema cultural. Entonces, Noé, cuando tú quieras. Pues al 100%. Sí que estamos aquí desde la sede de Recortes Cero. Un éxito también, claro que sí. Y muy sintético, porque sin ninguna revolución cultural no se puede hacer ningún otro tipo de revolución. Así que vamos con un poquito de cultura, con un poquito de rock y los festivales más importantes de este mes, ya que vamos a tener aquí parrilla mensual para tiempo. Pues empezamos el año con Censorship Folk Fest, que es el festival que hacen en la Plaza de Toros de Villena, que ya va siendo hora de que las plazas de toros se usen para hacer cultura. Entonces, eso fue el mes pasado. Ahí ya el que lo disfrutó, muy buen cartel. Pero este mes tenemos el Gazpacho Rock, uno de los festivales de Ayora que se hace en el Polideportivo y que tiene un cartelazo en el panorama nacional. El que se le pille ya un poquito apretado de fechas, porque ya que esta es la edición de febrero y tal y cual, tenemos el bonus track en Girona, que también tenemos ahí un buen cartel para el rock nacional. Y luego voy a presentaros cada vez que intervenga tres discazos para que os lo gocéis si no os habéis enterado de los lanzamientos. El primero, Ratzinger, lanza Jóvenes Promesas de la Delincuencia. ¡Jóvenes Promesas de la Delincuencia! Un panorama tremendo, temas como 1986 con miembros de MCD, con miembros de Servicio y con el macarreo habitual de la banda de Bilbao. Otro lanzamiento del mes, el número 2, vamos con los Mamaladilla y Juana Barca, sentados ahí en Madrid, Abel del Fresno y el bajista Cromañón que ha estado haciendo el musical de Queen y le queremos mucho también. Y nos presentan un disco muy, muy divertido, muy a lo Mamaladilla. Canalleo, cachondeo, buenas letras, metiendo el dedito en la llaga con mucho criterio. Y ya para el tercer lanzamiento del panorama nacional más relevante de los últimos, he decidido ya poner sitio a una voz femenina muy rota, muy rabiosa, con mucha caña, son Hermana Furia.
Como me he tenido que intervenir así con el móvil, no me acuerdo de cómo se llama el disco, pero solo tienen 2, así que es el segundo. Y os aseguro que no va a dejar indiferente, tiene una potencia impresionante, me flipó el directo, incluso mucho más que los discos, y eso suele pasar al revés, ¿no? De que te molan las músicas, pero luego en directo dices, bueno, vale, tal, no. Mola la tema y mola el directo. Así que con esto y el patrocinio de rockanimal.es, donde podéis corroborar toda la información que os comparto y todo el resto del panorama rockero. Así que a disfrutarlo y que tengáis ocasión de ver y estar en la música que acompaña el corazón de todas nuestras vidas. Pues muchas gracias, Noé. Y con ese ritmo tan canalla que te caracteriza. Vale, pues después de este primer repaso por la actualidad, donde hemos visto política internacional, hemos visto la alternativa de la vivienda, hemos visto también las elecciones y la unidad de la izquierda y esta actualidad cultural también, pues quería presentar ahora a Eduardo Baruela, que es miembro de la Coordinadora Estatal de Viladecans. Para que nos ubiquemos, eso es el cinturón obrero de Cataluña, el cinturón rojo, y nos va a plantear algunos llamamientos a la acción. Así que, Eduard, endavant. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mira, en primer lugar os quiero hacer un llamamiento. La primera cita de movilización en la que vamos a participar de Corte Cero de conjunto. La jornada estatal por el blindaje de las pensiones en la Constitución, convocada por la MER, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, y que está formada, como bien sabéis, por 500 organizaciones de las que somos miembros fundadores. La jornada es el día 26 de febrero, el próximo jueves. Ahora mismo hay concentraciones convocadas en 80 poblaciones en todo el territorio. Pero para encontrar la que tengáis más cercana, podéis entrar en la web blindarlaspensiones.es y tendréis toda la información. El mismo día 26, en la web, se publicará un manifiesto de juristas para dar respaldo legal a la exigencia del blindaje. Os hacemos un llamamiento a todas y todos los militantes a fortalecer las concentraciones, acudiendo y convocando familiares, compañeros, compañeras de trabajo, amigos, amigas. Como dice la MED, somos 49 millones de pensionistas, presentes o futuros, los que tenemos que defender las pensiones. La siguiente convocatoria general que vamos a apoyar y respaldar será el 14 de marzo, convocada para parar la guerra con el lema de no olvidar Gaza. En este caso, ya hay convocadas 150 concentraciones en toda España. Y aprovecho para animaros a que si es en vuestra población, o centro de estudio o trabajo, no hay convocadas acciones, que os planteéis en hacerla vosotras y vosotros. Es más sencillo de lo que parece. Seguro que los portavoces de vuestras coordinadoras os darán apoyo. Cada acción, grande o pequeña, en el máximo de lugares, es el máximo de importante. Todo suma. Y, por supuesto, os hacemos un llamamiento a participar en las manifestaciones del 8 de marzo, con carteles y pancartas del Corte Cero. Pronto os anunciaremos un acto sobre el tema de la vivienda, pero esto será en el próximo informativo. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduard. Y nada, pues los llamamientos a la acción ya están lanzados por el blindaje de las pensiones la semana que viene y por no olvidarnos de Gaza el 14 del mes que viene, ¿vale? Y hasta aquí el momento en el que hablamos nosotros. Ahora es momento de que habléis vosotros, compañeros y compañeras. Ahora es el momento, pues, de preguntas, sugerencias, diferentes iniciativas, cualquier crítica que queráis hacer a este informativo o cualquier tema que consideréis que habéis echado en falta. Ahora es el momento, pues, de que habléis vosotros.